¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios: domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña Ignacio Ramonet, doctor en Semiología e Historia de la Cultura, catedrático de Teoría de la Comunicación, doctor honoris causa por 5 universidades, experto en geopolítica y estrategia internacional, cofundador del Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación, es uno de los promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre y gran amigo de esta casa. ¿Cómo está, doctor Ramonet? Bueno, muy feliz de conversar una vez más contigo, querido Oscar. Y la actualidad en este momento nos ofrece muchos temas para reflexionar. Sí, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es muy grato y muy nutritivo. Y son muy nutritivos sus análisis. ¿Qué tipo de guerra estamos viviendo? Esa guerra que hoy está localizada en Rusia y Ucrania y que se ha convertido, a pesar de que está localizada en un territorio específico, se está convirtiendo en una guerra global, en una guerra planetaria y en una guerra total. Ya no solamente intervienen los factores militares, también intervienen factores digitales, mediáticos, comerciales, financieros, productivos, espaciales, incluso hasta deportivos. ¿Cómo caracteriza usted esta guerra? Bueno, efectivamente es una guerra extraña por varias características. La primera característica es que es una guerra tan excepcionalmente tradicional que nos retrotrae a 60 o 70 años atrás. Es una guerra como la de la Segunda Guerra Mundial, es una guerra como la Guerra de Corea, por ejemplo, es una guerra, digamos, clásica entre dos estados, dos fuerzas armadas evidentemente desiguales en la medida en que hay una potencia muy superior, en este caso Rusia, y una potencia menor como es Ucrania, pero es un choque de ejércitos tradicionales con todas sus características. Esto no se había visto yo pienso desde la Guerra de Corea. Fue la última guerra como prolongando la Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras importantes que ha habido desde entonces, la guerra de Argelia, la guerra del Líbano, la guerra de Angola, la guerra, no sé, de Irak, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, han sido guerras muy diferentes, absolutamente diferentes, y no se han desarrollado como la que estamos viendo en este momento. Por consiguiente, por una parte es una guerra hiperclásica, como dirían los estrategas, con movimientos de tropas, sitios de ciudades, etcétera, que, bueno, pudieron verse en algún momento en Chechenia, pudieron verse en Siria, pero contra fuerzas que no eran fuerzas estatales, sino organizaciones armadas no estatales. Entonces, aquí por una parte tenemos una guerra tremendamente clásica, yo diría que es una guerra en blanco y negro, porque las imágenes que vemos nos recuerdan los de las actualidades, los noticieros cinematográficos de los años 40, y por otra parte, evidentemente, una guerra muy contemporánea del siglo XXI, en particular también, como tú lo señalabas al instante, es una guerra local, hiperlocal, es una guerra que transcurre en un territorio muy preciso, Ucrania, y más precisamente en el este de Ucrania, y por otra parte es una guerra global, porque las sanciones impuestas por los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, sus aliados, pues hacen que esto tiene repercusiones internacionales. En cierta medida, esta guerra
termina con la globalización, rompe la globalización, porque hasta ahora la dinámica neoliberal instaurada a principios de los años 80 tenía como proyecto el de conectar, interconectar a todos los países del mundo, integrarlos en una dinámica del mercado. Mientras que con las sanciones se expulsa, por lo menos el campo occidental quiere expulsar a un país tan enorme como Rusia y también interrumpir muchas de las conexiones indirectamente. Tiene consecuencias económicas muy importantes. ¿Por qué? Porque evidentemente Rusia es un gran productor de energía, de hidrocarburos, pero también es un gran productor de metales estratégicos, es un productor también de fertilizantes. Esto tiene consecuencias, evidentemente. Ucrania es también una potencia muy gran productora de cereales en particular, de aceite de colza y por consiguiente y también de maquinarias industriales. Por Ucrania pasan los oleoductos y gasoductos que llevan el gas y el petróleo rusos a la Unión Europea. Por Ucrania pasan también las nuevas rutas de la seda de China. Por consiguiente, todo esto queda interrumpido. Entonces, y ya estamos viendo las consecuencias internacionales en términos de aumento del precio de los hidrocarburos, estamos viendo aumento del precio de la alimentación, en todo lo que tiene que ver. Ucrania es también un gran productor de leche en polvo, uno de los principales productores de leche en polvo en el mundo. Y la leche en polvo está escaseando en este momento a nivel internacional. Entonces, vemos el aceite de colza ya ha desaparecido de los supermercados, el aceite que lo sustituye, el de oliva, ya ha aumentado de 20%. Esta guerra, además, querido Oscar, no se produce en un momento de paz y de tranquilidad mundial, sino que se produce cuando la humanidad aún no ha salido de la peor pandemia que haya conocido la humanidad desde hace, bueno, por lo menos un siglo, desde la gripe española. Entonces, el mundo está muy golpeado, está apenas saliendo de una convalescencia, se empezaba a ver la salida del túnel, y esta pandemia ya ha tenido muchas consecuencias económicas, sociales, para los equilibrios de los presupuestos de los estados están endeudados, han gastado mucho dinero para curar y para lanzar políticas de salud pública, para comprar vacunas, para vacunar a millones y millones de personas. Entonces, en ese panorama, en esa humanidad, en ese planeta ya muy golpeado, esta guerra viene a añadir desequilibrio. Por eso yo digo que esta guerra evidentemente rompe un orden mundial y establece un nuevo orden mundial, una nueva edad geopolítica. ¿En qué consiste esa nueva edad geopolítica? Porque estamos... Bueno, primero, evidentemente, lo que decía, fin de, en cierta medida, de una etapa de la globalización. Ahora, hasta ahora, los Estados Unidos y sus aliados habían aplicado sanciones contra países que trataban de aislar, países como Irán, Corea del Norte, evidentemente, bueno, en América Latina, Venezuela ha sido un país tremendamente, injustamente, ilegalmente sancionada con medidas unilaterales, coercitivas unilaterales. Cuba, evidentemente, lleva bloqueada 60 años a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas. Pero hasta ahora no se había tratado de excluir, digamos, del mercado internacional a un pedazo tan enorme como es, desde el punto de vista ya territorial, como es Rusia. Y evidentemente sus eventuales aliados van a ver y van a padecer las consecuencias de esta exclusión. Entonces, puede estar empezando, por una parte, una especie de nueva guerra fría, una nueva tensión. ¿Cuánto tiempo va a durar? Quizá bastante, entre
Estados Unidos, la OTAN, sus aliados, y por otra parte Rusia y sus aliados. ¿En qué medida, por ejemplo, esto se va a trasladar a China, que es el adversario estratégico principal de los Estados Unidos? No es Rusia, evidentemente. Estados Unidos, disculpe, Estados Unidos no pretende de alguna manera debilitar las posibilidades de reconfiguración de los poderes mundiales. Debilita a Rusia, que es un factor fundamental del mundo, del venidero mundo multipolar, pero también debilita a China, debilita a Europa, emerge Estados Unidos como una fuerza comercial importante porque recupera mercados energéticos y militares. Es decir, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son los intereses de fondo que se mueven detrás de esta guerra? Pero por favor me responde cuando regresemos de los comerciales, en breves momentos. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el doctor Ignacio Ramonet, semiólogo, comunicador, experto en geopolítica, analista internacional, experto también en redes sociales. Le preguntaba, doctor Ramonet, sobre las posibilidades reales de que surja un mundo multipolar. ¿Cuáles son los intereses en juego? Vemos un Estados Unidos que recupera mercados energéticos, que recupera influencia en Europa, que fractura las relaciones crecientes entre Rusia y Europa, que debilita a Rusia y por lo tanto debilita uno de los factores de poder fundamentales para la construcción de ese mundo multipolar. ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo? Efectivamente, las preguntas que formulas, Oscar, son fundamentales. No cabe duda de que la política de hostigamiento que ha tenido la OTAN, en particular los Estados Unidos, con respecto a Rusia, negándose a organizar una conferencia de seguridad, como lo reclamaba el presidente Putin, para garantizar la seguridad tanto de Rusia como de Europa en condiciones de entendimiento recíproco, es la causa principal, en mi opinión, desde el punto de vista geopolítico de esta guerra. Estados Unidos está sacando ya bastantes beneficios, independientemente de lo que has citado. Por una parte, se reorganiza la OTAN. La OTAN era una organización militar que desde hace 40 años, prácticamente desde que cayó el muro de Berlín y desapareció la Unión Soviética hace 30 años, había perdido su finalidad, su razón de ser. Y esto le está dando una motivación. Apenas el año pasado, el presidente Macron, hablando de la OTAN, aún decía que era una organización sin cerebro, no se sabía para qué servía. El presidente Trump estaba a punto de retirarse de la OTAN, lo cual tampoco tenía sentido. Dejó de contribuir como lo hacían los Estados Unidos. Entonces, la OTAN tiene ahora un objetivo bien preciso, más preciso que antes. El objetivo es de ser antirrusa, de definir a Rusia como el enemigo del mundo, el enemigo de Europa, el enemigo de Estados Unidos, y darle, por consiguiente, repito, una razón de ser a una organización militar como la OTAN. Segundo, se está rearmando el mundo. Se rearma Alemania, se rearma toda la Unión Europea. Un gran negocio, ¿no? Un gran negocio. Se rearma. No son palabras menores. El rearmamiento alemán, todos los historiadores saben lo que eso ha significado en la historia del siglo XX. Alemania ha decidido y ha votado unánimemente un aumento del presupuesto especial de más de 100.000 millones de euros y, por otra parte, va a aumentar su presupuesto anual casi al 3% del presupuesto. Japón lo acaba de doblar, consagraba 1% de su presupuesto, va a consagrar 2%. Una parte de esos capitales, de ese aumento de presupuestos, va a ser para comprar armas americanas, evidentemente. Entonces, por consiguiente, la industria armamentística americana encuentra nuevos clientes, reafirma su capacidad de desarrollo, pero también va a haber
un desarrollo específico de un armamento de nuevas generaciones y impulsado por dos países tremendamente industrializados, muy importantes en el mundo, derrotados en la Segunda Guerra Mundial, como son Japón y Alemania. Todo esto está cambiando la geopolítica de la que estamos hablando. Otro objetivo, otro beneficio que está sacando ya Estados Unidos, si decimos que el rival estratégico principal es China, el principal aliado y en particular el principal aliado militar de China es Rusia. Mientras Rusia se quede desangrando en esa guerra que puede durar meses, pues se debilita evidentemente. Rusia no tiene una capacidad económica sin límites. Rusia es una potencia económica muy menor, prácticamente tiene el PIB de España, un poco inferior al de Italia. Es como si un país como Italia se lanzara en una guerra de esa envergadura. Evidentemente, cada día que pasa le cuesta al presupuesto ruso miles de millones y por consiguiente hay una debilitación tanto política como económica y cultural en el funcionamiento, y se debilita el gran aliado de China. Al mismo tiempo vemos que hay movimientos en torno a, digamos, Taiwán, a las islas del Mar de China Meridional. Por consiguiente, efectivamente, todo el tablero se está moviendo, todo el tablero. Esta guerra, evidentemente, seguramente los estrategas de la OTAN o de Estados Unidos la venían pensando desde hacía tiempo y empujando a la provocación. ¿Por qué Putin cayó en esta provocación? Evidentemente, a esa pregunta no tenemos una respuesta clara. Ahora, doctor Ramonet, ¿esto no debilita, retrasa, dificulta las posibilidades de configurar un mundo multipolar? ¿No estaremos en presencia de una vuelta del poder hegemónico de los Estados Unidos? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el doctor Ignacio Ramonet, semiólogo, comunicador, experto en geopolítica, experto en temas de medios de comunicación y redes sociales. Le preguntaba, doctor Ramonet, acerca de si este conflicto, en vez de acelerar el surgimiento de un mundo multipolar más equilibrado, lo que está es consolidando, fortaleciendo el poder hegemónico de los Estados Unidos, que pareciera es el único ganador. Pierde Rusia, pierde Europa, pierde el resto del mundo. ¿Qué cree usted? Bueno, yo pienso que una de las razones de, digamos, la provocación que la OTAN y Estados Unidos le han hecho a Rusia es precisamente con esta voluntad de evitar que el mundo se confirme como una organización de tipo multipolar, que es lo que se está poniendo en marcha. El mundo, de hecho, ya es multipolar. Está el polo de China, lo que representa China en este momento, está el polo ruso, está la India cada vez más con su capacidad de soberanía y de identidad. El presidente Chávez siempre reclamó un mundo multipolar. Está América Latina y además en la dinámica actual de América Latina con un eventual regreso del presidente Lula en Argentina, toda la dinámica de la izquierda puede de nuevo darle mayor identidad soberana a América Latina, también como mundo multipolar. Está el polo iraní. En fin, está Turquía con su especificidad dentro de la OTAN y dentro de la atmósfera europea en el sentido amplio. Entonces, evidentemente, estábamos en todo caso en un mundo multipolar. ¿En qué medida esto es un movimiento
en el que Washington trata de nuevo mantener su hegemonía única. Probablemente es cierto. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos saben muy bien que su hegemonía, que es reciente, esencialmente establecida después de la Segunda Guerra Mundial, aunque después de la Primera compartieron la hegemonía con el Reino Unido, pero está ahora amenazada por la subida de China, que ya es prácticamente una potencia económica semejante a Estados Unidos, cada vez más es una potencia tecnológica y que puede ser una potencia militar también en los próximos decenios. De aquí a 2050, muchos geopolíticos dan a China como sobrepasando a Estados Unidos. ¿En qué medida los Estados Unidos se han movido para detener esa posibilidad de perder la hegemonía en manos de China, y en qué medida están debilitando, como lo decíamos antes, al principal aliado de China? Es una posibilidad que explique precisamente los movimientos de placas tectónicas que se han puesto en marcha y que esta guerra está revelando. ¿Esta acaso no es una guerra que también revela la necesidad de los fortalecimientos culturales, ideológicos, comunicacionales? Hay una intervención importante de los factores comunicacionales, de las redes sociales, de los medios de comunicación, en general de todos los medios que construyen la realidad a través de la información, la desinformación o la contrainformación. Rusia había tomado en cuenta esta dimensión, que es donde la vemos más vulnerable. ¿Qué importancia tienen estos factores culturales, ideológicos, comunicacionales en las guerras modernas? Es un factor fundamental, es el otro frente principal, el frente evidentemente principal. Y ahí vemos a Estados Unidos fortalecido. El frente comunicacional, en el frente comunicacional la opinión, la impresión que podemos tener es que efectivamente, digamos, el relato que se está imponiendo a nivel internacional es el relato occidental, ¿verdad? El relato que hace de Putin el malo en una concepción muy maniquea y de Rusia el agresor y del resto víctimas. Entonces, esto es clásico en cualquier guerra, sobre todo en las guerras modernas. Quizá el relato, en fin, la confrontación mediática principal se produjo en el momento de la guerra de Vietnam, con el triunfo del relato televisivo en aquel momento para dar una versión de lo que estaba ocurriendo en el terreno, y todas las guerras que se han sucedido después han demostrado la importancia de imponer precisamente su versión de lo que está ocurriendo. El presidente Zelensky lo ha entendido muy bien. Bueno, la prensa ha revelado que todos los discursos que hace Zelensky, que es un comediante, es un actor de cine, todos los discursos que son discursos con efectividad, con mucha emotividad, están escritos por los guionistas de televisión que hicieron la serie que lo hizo célebre en su propio país. O sea, no son discursos como podríamos imaginarlo bajo el efecto de la emoción de lo que está ocurriendo en el país, sino que están muy bien pensados para producir un efecto en los corazones, en los sentimientos, no solo de los ucranianos, sino también del mundo. Sí, pero observo que bueno, el poderío comunicacional para un poder emergente no puede concentrarse solo en su propio territorio. Para construir un mundo multipolar también hace falta fuerza comunicacional, cultural, simbólica, emocional, planetaria. Creo que quiero profundizar sobre esto cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el doctor Ignacio Ramonet, semiólogo, comunicador, periodista, experto en geopolítica, experto en redes sociales, experto en comunicación. Le preguntaba
o más bien le planteaba una preocupación. ¿Cómo construir un mundo multipolar cuando los factores emergentes que podrían equilibrar el peso de los distintos poderes y equilibrar el poder o enfrentar, contener el poder de los Estados Unidos, tienen una desventaja crucial, estratégica, y que tiene que ver con el arsenal, para llamarlo en términos de guerra, el arsenal comunicacional, cultural, ideológico? Son fuerzas disminuidas. Pareciera que el nuevo tablero que se reconfigura sigue estando a favor de los Estados Unidos. ¿Qué cree usted? Bueno, muy justo, porque donde en el universo mediático, donde dominaban los canales de televisión, pues evidentemente uno tenía la posibilidad de cambiar de canal y elegir aquel que convenía mejor a su propia idea. En el universo en el que estamos, dominado evidentemente por Internet, hay una recentralización de la comunicación en torno, en particular, a plataformas muy precisas que dominan planetariamente. Google no tiene rival en el mundo, desde el punto de vista planetario. Google, el buscador. Si usted decide usar de su libertad de elección para meterse en Internet y buscar lo que desea ver sobre esta guerra, tiene que pasar por Google. Claro. Aunque hay otros buscadores, evidentemente, pero el 95% usa Google. Ya no son medios que democratizan la comunicación, son medios ahora que controlan la comunicación, me refiero a las redes sociales. Y esta guerra los ha alineado mucho más con los Estados Unidos. Es un poco más complicado, porque de hecho nunca ha habido tanta democratización o por lo menos tanto sentimiento de democratización. ¿En qué medida? En la medida en que cada uno de nosotros, ahora cada ciudadano del mundo, con su simple teléfono inteligente, pues tiene una maquinaria televisiva semejante a un estudio como en el que estamos nosotros ahora hablando. Puede comunicar, pueden hacer todo esto partiendo del principio de que lo que importa es el contenido y no se presta suficiente atención a la estructura de comunicación, al tubo por el que circula, digamos, al cable por el que circula la comunicación. Ese cable se llama el buscador Internet, que es Google, o se llama la plataforma Facebook, evidentemente, o se llama la plataforma Twitter, o se llama la plataforma Instagram, o se llama la plataforma YouTube. Y detrás de Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etcétera, son empresas. Esas empresas son además, en su inmensa mayoría, estadounidenses. Y en esta guerra, por primera vez, estas plataformas se han alineado. Sí, sí. Y entonces, con uno de los contrincantes, con uno de los contendientes, y evidentemente se han alineado sobre el campo de Estados Unidos y de la OTAN, y no permiten al otro campo de expresarse, partiendo del principio precisamente de que esto es un combate maniqueo, hay buenos y malos, y que estas plataformas se colocan del lado de los buenos y los otros son malos, entonces hay derecho a censurarlos. Es la primera vez que se produce. Y lo decíamos antes, el fenómeno es tal que ha llegado a territorios donde hasta ahora no habíamos visto de esta manera esta censura. Hablábamos de deportivo, la FIFA permite ahora que se manifiesten sentimientos políticos en los estadios de fútbol en particular. Eso estaba totalmente prohibido. Por ejemplo, Facebook, que modera y censura los discursos de odio, discursos racistas, discursos agresivos, deseándole la muerte a cualquiera. Sin embargo, sí ha decidido tolerar discursos de odio contra los rusos o contra Putin. Entonces, donde pensábamos que se había democratizado la comunicación, porque cada uno de nosotros ahora podía expresarse, podía enviarle a sus miles de seguidores un mensaje, si este mensaje es prorruso, digamos,
pues la plataforma no te permite expresarlo. Antes era un canal el que no te daba la posibilidad de hablar o te la negaba, no te invitaba a hablar. Ahora no es el contenido, es sencillamente que la autopista se cierra. Se cierran las autopistas y no puedes circular por la autopista de la comunicación. Sí, pareciera que, como usted dice, se reconcentra el poder nuevamente en los Estados Unidos y en las corporaciones mediáticas, militares, culturales en general. Eso es lo que yo digo cuando afirmo que se debilita entonces, se retrasa el surgimiento de un mundo multipolar vigoroso, con contrapesos reales, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer para contener, confrontar a estas fuerzas hegemónicas en el campo de la comunicación y la cultura, en el campo de las emociones? Claro, hay que hacer varias cosas. Lo primero, yo lo he dicho durante mucho tiempo, hoy día la soberanía comunicacional, digamos hace 20 o 30 años, la soberanía comunicacional pasaba por tener un canal del Estado, un canal soberano, de noticias, dar sus propias noticias. Hace 50 años la soberanía comunicacional pasaba por tener una agencia de noticias, una agencia de noticias. La Revolución Cubana, por ejemplo, una de las primeras medidas que toma en materia de soberanía comunicacional es crear la agencia Prensa Latina para tener una agencia de noticias que da las noticias, en todo caso, más favorables a un proyecto como el proyecto, digamos, humanista de la Revolución Cubana. El presidente Chávez, por ejemplo, crea Telesur para tener un canal de noticias también que sea no sistemáticamente hostil al proyecto de la Revolución Bolivariana, pero más allá al proyecto de la emancipación y de la nueva soberanía de América Latina. Hoy, las decisiones que hay que tomar, y he oído que el presidente Maduro está en esa iniciativa en Venezuela, es pues crear una red social. Sí. Los chinos tienen su propio Google, tienen su propio Facebook. Claro, ellos son 1.500 millones de habitantes, es el tercio de la humanidad. Un país más pequeño lo tiene más difícil, pero a nivel latinoamericano, hoy día la soberanía latinoamericana pasa por tener un canal no de noticias, sino por tener una plataforma de intercambios de tipo Facebook o de tipo Twitter o de tipo Instagram, pero que sea latinoamericana, que no se corra el riesgo de que si un mandatario usa Facebook, Facebook decida de quitarle la palabra y de impedirle que se exprese. Sí, yo observo una gran preocupación, sobre todo la Revolución Bolivariana históricamente ha prestado mucha atención al uso de los medios de comunicación. Pero creo que no es suficiente gestionar los medios, es decir, producir noticias o producir información. Las redes en particular se están convirtiendo en modos de producción cultural, simbólica, emocional. Hay un mundo hipersaturado de información, es imposible procesar la información, no reflexionamos frente a la información, reaccionamos, nos gustan los fake o los escándalos que se asoman en los titulares de las redes sociales. Estamos convirtiendo al ser humano en un ser humano caprichoso, impaciente, superficial, que hoy recibe una información y a los 5 minutos recibe otra información y no hay una secuencia, no hay una comprensión del proceso que lleva detrás cada acontecimiento. Observo debilidades en ese sentido. Quisiera profundizar en este tema una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el doctor Ignacio Ramonet, semiólogo, comunicador, experto
en geopolítica, analista internacional. Le preguntaba, doctor Ramonet, si estamos entendiendo a las redes ya no solo como vehículos de contenido, sino también como productores, como un modo de producción cultural, emocional, simbólica, lo que implica una gestión diferente o una gestión más profunda de las redes sociales. ¿Qué cree usted? Bueno, es una reflexión muy importante, merece que consagremos tiempo y también inteligencia para entender este fenómeno. Esta guerra, por ejemplo, la guerra de Ucrania, es la primera vez que las redes son el medio dominante de esta guerra. Hasta esta guerra, los medios dominantes eran otros, eran esencialmente la televisión, pero también la radio, la prensa escrita, etcétera, las agencias de noticias. Aquí, quien impone el relato son las redes. Son las redes. Y las redes no están hechas para informar. Las redes están hechas para emocionar, exacto, para provocar un sentimiento, no para provocar una explicación, exacto, para dar una explicación. Las redes, con su profusión, en toda su diversidad, las redes no son todas semejantes, no es lo mismo Snapchat que TikTok, que Instagram, que YouTube. Evidentemente en las redes hay de todo, pero hoy el 90% de los ciudadanos en los países desarrollados, en las grandes capitales de todos los países del mundo, se informan, reciben, digamos, información de esta guerra mediante las redes. Y, por consiguiente, tú lo dices, las redes son instantáneas, evidentemente, son contradictorias. En las redes, el sentimiento del ciudadano, del usuario, no es el de consagrar tiempo a leer el mejor libro que se haya hecho sobre Ucrania. Nadie tiene tiempo de eso. Es una reacción muy epidérmica, muy superficial, muy impresiva o impresionante, ¿verdad? Entonces, obviamente, por eso yo digo lo que más circula en las redes son los memes. Estas síntesis, a veces en forma de imagen, con un comentario cómico, con un comentario extravagante, con un comentario crítico, con un comentario de caricatura. Y esto es lo que circula. A la gente en las redes son activas. Un telespectador de un programa de televisión globalmente es pasivo. Está sentado en su casa y mira el televisor y si comenta, lo comenta con él, pero no puede hablarle a la pantalla. Puede hablarle, pero la pantalla no le va a contestar. Mientras que las redes están hechas para actuar, para reenviar, para dar like, para compartir, para hacer circular. El espectador de un televisor esencialmente se ve como un contemplador, es alguien que contempla, mientras que el usuario de las redes se ve como un eslabón de una cadena. Él está ahí para recibir lo que le pasan y él lo pasa a otro. Es como una carrera de relevos. Él está para relevar. Lo que importa es esta acción. Y eso cambia todo. Eso cambia todo porque el ciudadano tiene la impresión de estar él mismo contribuyendo a dar una opinión y a difundir una versión del relato y no solo a recibir la versión que le imponen. Esto es filosóficamente, evidentemente, muy diferente del consumo de los medios hasta ahora. Esto es, desde el punto de vista epistemológico, un cambio copernicano. Y esto cambia, evidentemente, la versión y también la sensación de recibirlo. Por eso esta guerra, estamos viendo, lleva apenas un poco más de 3 semanas, casi 4 semanas, estamos viendo que esta guerra ya tiene un efecto comunicacional muy impresionante que tú has, con mucho tino, lo has subrayado. América Latina, ¿cómo queda en este conflicto? América Latina tiene que ver con este conflicto porque este conflicto, hemos dicho antes, tiene efectos globales. Es como cuando se tira una piedra en un estanque. Evidentemente la piedra hace pluf, eso es en Ucrania, pero luego las ondas del agua llegan hasta la orilla del estanque y en la orilla del mundo está América Latina, evidentemente,
que está padeciendo los efectos, bueno, pues económicos, en particular en términos de materias primas. Los países exportadores de petróleo de América Latina pueden salir beneficiados. Los países vendedores de materias primas en América Latina, pienso en Perú, en Bolivia, esencialmente en Chile, pueden salir beneficiados. Todas las materias primas, los minerales han subido enormemente. Los países exportadores de trigo, de cereales, Argentina, Brasil, también pueden salir beneficiados, pero los efectos, por otra parte, en un territorio como el de América Latina, donde la pandemia ha golpeado muchísimo, en particular a algunos países, pues va a venir esta inflación, va a haber problemas con los alimentos, va a haber unos fenómenos que pueden ser hasta de hambrunas en algunos lugares, va a haber protestas sociales indiscutiblemente para reclamar aumentos de salarios y por consiguiente vamos a tener unas olas de inestabilidad en algunos países. Sí, en un contexto donde las fuerzas progresistas parece recuperan espacios, ganan elecciones. Las elecciones recientes en Colombia han demostrado la fuerza que tiene en este momento, bueno, un candidato como Petro, ¿verdad?, que ha obtenido un resultado muy importante tanto en las primarias como en las elecciones legislativas. Se vislumbra para las elecciones presidenciales del mes de mayo como un candidato con muchas posibilidades de estar en segunda vuelta y con posibilidades de ganar. Esto sería evidentemente un acontecimiento colosal. Colombia, desde que existe, no ha estado nunca gobernada por la izquierda. Por consiguiente, esto es un cambio muy importante para toda la región, también para Estados Unidos, es su principal aliado militar, no cabe duda. Y por otra parte, están también las elecciones en octubre de Brasil. Brasil es el gigante de América Latina, uno de los gigantes del mundo. Y ahí también las encuestas nos indican que nuestro amigo Lula podría tener todas las posibilidades de ganar las elecciones. Esto crearía una América Latina en todo caso, con una mayoría de gobiernos de izquierda, claro, de diferentes matices. Frente a un creciente malestar social, ¿no? Y frente a un creciente malestar social. Frente a un creciente malestar social, pero fíjate que tendríamos por primera vez, o desde hace mucho tiempo, los tres principales países de América Latina, México, Brasil y Argentina, gobernados por diferentes gobiernos de izquierda, con diferentes matices, repito, pero eso es un cambio enorme, sería un cambio enorme, con lo que está pasando también en Chile, que es muy significativo, sobre todo la derrota de la derecha en Chile, pues esto con lo que acaba de ocurrir en Honduras, con el retorno de Zelaya, en todo caso la victoria de Xiomara Castro, también esto es muy significativo de lo que está pasando. El aire puede ser diferente, el contexto puede ser complicado, en un mundo donde inevitablemente la crisis económica va a ser la realidad más patente del mundo en el que estamos entrando. Bueno, doctor Ramonet, muchísimas gracias. Creo que usted realizó un análisis excepcional, extraordinario, muy útil para la comprensión de la realidad que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Espero verlo muy pronto. Muchas gracias a ti, Oscar. Muchas gracias y a tu disposición. Un gran placer hablar contigo. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la unión entre los venezolanos. Hasta pronto.